Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias, María Claudia, por esta oportunidad y por esta invitación. Y la acepté pues, por la tradición que tengo de asistir a estos eventos desde hace muchísimos años, pero sobre todo por el tema, el papel del sector privado en la construcción de consensos para el desarrollo y el cierre de brechas sociales. Porque, en cierta forma, a eso me he dedicado durante toda mi vida pública, a esa concertación entre el sector privado, el gobierno, el Estado, para el desarrollo y para cerrar brechas sociales. Y les voy a contar por qué, cómo nació eso. Mi primer puesto durante cerca de 10 años fue con la Federación Nacional de Cafeteros. Allá esa concertación entre sector privado y sector público es obligatoria por ley. El Comité Nacional de Cafeteros tiene la presencia de varios ministros y todas las decisiones se toman en forma concertada. Y esa experiencia a mí me mostró la utilidad de ese enfoque. Yo recuerdo cuando estaba en Londres, en la Federación, en la Organización Internacional del Café, delegaciones de todas partes pedían cita para venir a Colombia a ver cómo era que teníamos en Colombia organizada esa estructura cafetera, porque la zona cafetera era mucho más desarrollada que el resto del sector rural y mucho más desarrollada que muchas zonas cafeteras, la inmensa mayoría del mundo. La zona cafetera colombiana tenía electricidad, tenía acueductos, tenía vías, inclusive me acuerdo que hicimos un estudio comparando el costo por kilómetro de una vía terciaria que hacía la gobernación, creo que era de Caldas, y la federación, y el costo era 3 veces mayor si lo hacía la gobernación y se demoraba el doble del tiempo. Entonces eso me marcó a mí muchísimo. Y después, con ese enfoque, pues pude aplicarlo en mis diferentes experiencias en la vida pública. Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio, a mí me correspondió algo muy peculiar que fue crear un ministerio. Pues la creación de ese ministerio lo hice con el sector privado, comenzando por la escogencia de la gente, todos fueron por meritocracia, una empresa que hizo todo el análisis, una empresa privada hizo el diseño del ministerio, un ministerio mucho más horizontal. Los ministerios en Colombia son muy verticales, inclusive las instituciones que creamos, Bancoldex, Proexport, Fiducoldex, le dimos mayoría al sector privado en las juntas directivas y miren cómo muchos años después han venido funcionando esas entidades. También en la ejecución de las políticas y en el diseño de las políticas, en todos los acuerdos de libre comercio que negociamos durante el Ministerio de Comercio, siempre había una delegación muy importante del sector privado asesorando al Ministerio en la negociación. Con Venezuela, me acuerdo que fue en ese momento un gran éxito, pasamos de 300 millones hasta 7.000 millones de dólares en comercio binacional. En el G3, la creación de la Organización Mundial de Comercio, ahí el sector privado tuvo un papel muy importante, inclusive, recuerdo de algunos de ustedes aquí fueron testigos cuando comenzamos con Estados Unidos lo que llamaban el ATPA, Andean Trade Preference Act, siempre con el sector privado. En el Ministerio de Hacienda, pues ustedes se recordarán, estábamos en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30, una situación muy delicada, y nos correspondió tomar unas medidas muy impopulares y muy fuertes, la reforma de las transferencias, la ley 617, la renegociación con el acuerdo con el Fondo Monetario.
Todo eso se hizo con el sector privado, pero no solo eso. Colombia acabó siendo uno de los países que menos le tocó invertir de plata pública para rescatar el sector financiero, y eso se hizo con el sector privado, banco por banco. Me acuerdo con José Alejo Cortés, con Luis Carlos Sarmiento, negociando prácticamente cada crédito con los municipios. O ustedes bajan las tasas de interés, o ustedes dan plazos más largos, o ellos no pagan, ¿y quién pierde? Entonces, esa concertación fue fundamental. La puesta en práctica de la inflación objetivo en el Banco de la República. Me acuerdo que también fue una discusión muy interesante donde el sector privado ¿Comparto la pantalla? El tema de la construcción. ¿Se acuerdan ustedes la crisis del UPAC? La construcción estaba totalmente paralizada. ¿Cómo hicimos para volverla a funcionar? Bloqueado. Me acuerdo que nos sentamos con María Mercedes Cuellar de Martínez y diseñamos lo que hoy algunos quieren acabar, las AFPs, todo el sistema de ahorro, pero la construcción desde entonces no ha dejado de crecer y no ha dejado de generar empleo. Después, inclusive, en el Ministerio de Defensa, también el sector privado participó en forma muy activa. Lo primero que hice cuando me ofrecieron el Ministerio de Defensa fue ir donde los cacaos, los llamados cacaos, y muchos empresarios, muchos de ustedes aquí presentes, a decirles, mire, necesitamos más recursos. Necesito que me apoyen para aumentar el impuesto al patrimonio ¿Pongo mi temporal, video? porque necesitamos unos recursos muy Así importantes. me decís si ves bien. ¿Y qué hicimos? Les ofrecimos que ellos participarían ¿Está bien? de toda la ejecución de esos recursos. Y fueron al Congreso. Perfecto. Una cosa que la gente, me acuerdo, decía así, eso, ¿usted qué fue lo que hizo para que los empresarios fueran a apoyar una medida que les ponían a pagar más impuestos? Muchas gracias. Pero ellos sabían que la seguridad iba a aumentar sus activos en forma muy importante. ¿Y qué hicimos ahí? Creamos una comisión al más alto nivel. Ahí estaban sentados los empresarios más importantes del país. La Secretaría Técnica era Fedesarrollo. Y todos los contratos, todas las compras que se hicieron con esos recursos que fueron cuantiosísimos, pasaba por ese comité. ¿Por qué hay que comprar este material? ¿Cómo es el proceso de contratación? ¿Cuántas firmas están participando? ¿Por qué se necesita? Todo eso lo hacía el sector privado en el Ministerio de Defensa. Y por eso no hubo un solo cuestionamiento a la ejecución de esos recursos, y ustedes vieron, porque efectivamente los activos crecieron porque la seguridad en esa época comenzó a mejorar y mejorar. Después, pues, yo llegué a la presidencia bajo el lema, entre otros, de la tercera vía. Yo he sido partidario de esa filosofía política y de esa relación entre sector público y sector privado. La tercera vía se resume en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es un enfoque muy pragmático. Escribí un libro con Tony Hilbert sobre eso. Eso fue inspirado por el antiguo rector de una de mis universidades, del London School of Economics. Y al comienzo del gobierno, yo decidí invitar a los presidentes que habían aplicado la tercera vía. Invité al presidente Clinton, al primer ministro Blair, al presidente Felipe González en España, al presidente brasilero Cardoso y al presidente de Chile, Ricardo Lagos. ¿Por qué los invité? Porque ellos habían aplicado la tercera vía y tenían
el común denominador de haber tenido los mejores resultados sociales y económicos en sus respectivos países en los últimos 40 o 50 años. Cada uno de esos presidentes tenía ese récord. Ustedes ven en Inglaterra lo que sucedió con Tony Blair, Clinton en Estados Unidos, Cardoso en Brasil, Lagos en Chile. Fue la época de gloria en los indicadores económicos y sociales. Y recuerdo que en esa cumbre, a comienzos del gobierno, dije, ojalá yo el día de mañana pueda pertenecer a ese grupo. Y aplicando esa filosofía, nuevamente con el sector privado, lo primero que hice, me posesioné ya de presidente y me vine aquí a la Federación de Cafeteros. La producción cafetera estaba disminuyendo, íbamos para 7 millones de sacos. Me senté con el Comité Nacional, con los cafeteros, e hicimos un acuerdo, se llamó el Acuerdo de la Prosperidad Cafetera, para reversar esa tendencia, porque yo sabía lo importante que era el café para el desarrollo rural, pues se reversó y hoy estamos produciendo 14, 15 millones y el objetivo era 18 millones. Comenzamos con también el sector privado a diseñar una nueva institucionalidad en la infraestructura. Acabamos con esa entidad que era una cueva de ladrones que se llama el INCO, creamos la ANI, nos trajimos al presidente de McKinsey, quien después muy injustamente lo acusaron de cosas que él no cometió, y creamos todo un proceso de darle un vuelco a la infraestructura del país, y al final logramos 29 concesiones, 1.500 kilómetros de dobles calzadas, 1.500 kilómetros de dobles calzadas, y el país, desde Bolívar hasta ese momento, había construido 927 kilómetros de dobles calzadas, 470 puentes construidos o repotenciados y 640 contratados. Intervenimos más de 50 aeropuertos. Vayan ustedes hoy a Leticia, por ejemplo, o acuérdense lo que era El Dorado antes del 2010 y lo que fue El Dorado, que se convirtió en el primer aeropuerto de carga de América Latina y el tercero en pasajeros. En la parte social, introdujimos un concepto nuevo, que, inspirado también por un antiguo profesor mío, por Amartya Sen, de la pobreza multidimensional, un sistema de medir la pobreza en forma diferente a simplemente cuánto está ganando la gente. Ese proceso que medía la pobreza es qué necesidades tiene una familia para considerarse pobre o no. También el sector privado participó desde el principio. Inclusive, recuerdo muy bien que hice unos ejercicios que se llamaron gestores por un día. ¿Qué quería decir eso? Los presidentes de las empresas más importantes del país iban a los sitios donde había más pobreza y cumplían el papel que cumplían los gestores que hacían los inventarios de la pobreza multidimensional. Iban a donde las familias se les decían, usted tiene, qué tipo de vivienda tiene, cuánta gente vive en este cuarto, tiene acceso a la salud, tiene acceso a la educación, tiene empleo, todo un inventario, y eso generó, muchos de los empresarios no habían tenido experiencia en estar en una casa o ver cómo vivían los verdaderos pobres, y eso tuvo un efecto de solidaridad impresionante. Y muchas de las empresas comenzaron a aplicar ese concepto de pobreza multidimensional en sus propias empresas y en las comunidades donde hacían sus negocios, y eso por supuesto multiplicó el efecto de la lucha contra la pobreza. En vivienda, ya
esa tendencia de la construcción fue reforzada con programas que negociamos con el sector privado, con Camacol, programas como Mi Casa Ya, o el programa de las casas gratis. Por primera vez se le estaba dando a los que ni siquiera tenían capacidad de abrir una cuenta bancaria una casa gratis en los sitios más recónditos del país. Todo eso fue de la mano del sector privado. La primera infancia, que aquí no se le daba mucha importancia, la convertimos en prioridad. Construimos más de 270 centros de atención a la primera infancia, los CDIs, y logramos que más de 1.300.000 niños comenzaran a tener esa atención, que es la inversión social más rentable que cualquier país puede haber. Y ahí el sector privado, recuerdo empresas como Éxito, estaba ahí metida ayudando, haciendo sus propios programas y complementando la política del gobierno. En política exterior, también tuvimos siempre al sector privado de la mano, consultando, oyendo sus opiniones o participando. María Claudia, usted fue parte de ese proceso. Ahí pues comenzamos por restablecer las relaciones con los vecinos, que no teníamos ningún tipo de relación ni diplomática ni comercial. Y miren la coincidencia, hoy estaba yo invitado a Lima a conmemorar los 12 años de la creación de la Alianza del Pacífico. Yo debería estar hoy en Lima, pero preferiría estar aquí con María Claudia y con ustedes. Esa alianza ha sido el proceso de integración, después de muchos procesos de integración que se ensayaron y que se han venido ensayando de América Latina, el más exitoso. ¿Por qué? Porque con los presidentes en ese momento de Perú, de México y de Chile, Piñera y Calderón, decidimos que era el sector privado el que iba a poner las pautas de esa integración y que nosotros íbamos a ser simplemente receptores de las recomendaciones del sector privado y que no íbamos a crear una burocracia internacional, sino íbamos a tener una estructura muy liviana. Pues por eso en muy poco tiempo se convirtió en el proceso de integración más exitoso que ha tenido la historia de América Latina. Infortunadamente hoy está medio paralizado por razones políticas, ideológicas. El presidente de México no le quiere entregar a Perú por razones políticas, pero el hecho es que el sector privado fue el motor que jalaba la integración y por eso fue tan exitosa. Los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy es la agenda del mundo, que es una propuesta colombiana. En ese proceso, ¿cuáles objetivos, cuántos objetivos, que fue una negociación fascinante, el sector privado estuvo siempre presente? En nuestro ingreso a la OECD, que recuerdo que mi antecesor decía en el Congreso, ¿cómo es posible que este presidente nos quiera meter en el club de los países ricos? Nosotros no somos ricos, pues no era el propósito de meternos en el país de los países ricos, sino en el club de los países con mejores prácticas. Y recuerdo a mi antecesor sacando pecho, firmando, allá estaba su hijo, doctor Trujillo, diciendo, qué maravilla que Colombia finalmente la aceptaron en la OECD. Pero ese proceso fue de la mano del sector privado y fue un proceso lindísimo, porque realmente teníamos que hacer cambios en todas nuestras políticas, 23 comités. El tema de las visas, 34 visas que los colombianos dejaron de tener que sacar, entre otros los países europeos. La imagen de Colombia se potenció hasta el punto que el Economist nos declaró el país del año
en la edición del 2016. Las visitas oficiales que hacíamos, María Claudia, ¿usted se acuerda? Siempre con el sector privado, siempre una delegación muy importante que tenía la oportunidad de expresar sus opiniones, de dar consejos, y por eso la política exterior fue bastante exitosa. Con Obama, con Estados Unidos, esta entidad de Adam Chávez pues conoce mejor que nadie esas relaciones. Pues con Obama yo creo que desarrollamos las mejores relaciones, él apoyó todo el proceso de paz, pero les voy a contar una anécdota. Yo llegué la primera vez a la Casa Blanca y me invitó a almorzar. Y yo había en la campaña, le había prometido a los campesinos de Montes de María, con un aguacate en la mano, y yo les prometo, les decía a los campesinos, que este aguacate se va a vender a mejor precio en los supermercados de Miami. Y entonces cuando llegué donde Obama, me dieron de entrada aguacate. Y le pregunté, presidente, ¿este aguacate de dónde es? Me miró eso, ¿qué clase de pregunta? Sí, ¿este aguacate de dónde es? No tengo ni idea, pero averigüemos. Era aguacate mexicano. Y es que yo le conté el cuento de los campesinos, ayúdeme por favor a comenzar a importar aguacate colombiano. Resulta que ese aguacate grande, delicioso que producimos, allá no les gusta el aguacate hash. Tuvimos que cambiar toda la cultura de la mano del sector privado y hacer todo un esfuerzo, y en el último Super Bowl, que es uno de los medidores del consumo de aguacate, nosotros y México estábamos ya compitiendo. Ese es un ejemplo del éxito con el sector privado de cosas materiales. Y ahí pues también se creó el diálogo de alto nivel, que solamente tenía Estados Unidos con Israel para manejar las relaciones bilaterales, y ese diálogo de alto nivel se mantiene. De acuerdo que Blinken era el que venía siempre, hoy secretario de Estado, a presidir esa instancia. En comercio, en turismo, pasamos de 8 a 16 acuerdos comerciales, que significó lo siguiente: de 490 millones de consumidores en el mundo que recibían productos colombianos sin arancel, pasamos a 1.500 millones. Y el turismo, Jean-Claude, usted es testigo de cómo se disparó el turismo, de 2.6 millones en el 2010 a 6.5 millones en el 2017. La educación, acuérdense del programa Serpi lo paga, eso fue con las universidades privadas, más que todo porque los pilos querían universidades privadas y no públicas. Decretamos la gratuidad en la educación hasta el grado 11. Colfuturo y el acceso de los muchachos a las universidades se incrementó en forma sustancial con la ayuda del sector privado. En el medio ambiente, ahí también, todo ese proceso muy interesante, muy importante, que no sé por qué no lo han revivido o por qué no lo han utilizado. Duramos 5 años con todos los gremios agropecuarios, negociando o delimitando la frontera agrícola. Resultó una frontera que abarcaba 44 millones de hectáreas productivas y 66 millones para preservar bosques, hoy estamos en el cambio climático. ¿Dónde se puede producir y qué se puede producir en forma sostenible? No sé por qué razón el gobierno anterior lo echó en un cajón y nunca lo utilizó. 5 años de trabajo. Es el instrumento más útil para combatir la deforestación y el cambio climático que tiene Colombia, y eso fue producto de 5 años de negociación con el sector privado. Y ustedes van a cualquier sector de esos, de los gremios agropecuarios, y les van a decir, eso es lo que hay que aplicar en Colombia, ojalá este gobierno lo reviva. El cambio climático, además, en el mundo entero, todo el mundo sabe que no se puede
no se puede combatir si no es con el sector privado, con la tecnología que el sector privado produce y con la sociedad civil. Las TICs, que hoy están tan de moda, la tecnología, ahí hicimos un esfuerzo con el sector privado para conectar los municipios de Colombia con banda ancha y con el Internet. Cuando llegamos habían 280 municipios, lo entregamos con todos los municipios, 1.106 municipios conectados con fibra óptica y banda ancha, todos. En la salud, tema que hoy se está definiendo, hicimos un trabajo con el sector privado, concertado, lo convertimos en un derecho fundamental reglamentado. Pusimos a los pasajeros de segunda clase, o sea, los que recibían el tratamiento de régimen subsidiado, a la misma altura del régimen contributivo para que todo el mundo tuviera el número de tratamientos, el mismo número de tratamientos, todos en primera clase. E hicimos un esfuerzo de ampliar la cobertura y logramos unos indicadores que la revista más prestigiosa del mundo en materia de salud, Lancet, dijo que Colombia tenía uno de los sistemas de salud mejores en el mundo, medido como cobertura, que la nuestra era universal. ¿Cuántos tratamientos están incluidos en el sistema? Nosotros teníamos uno de los más generosos del mundo. ¿Y qué porcentaje del ingreso familiar tiene que ir a la salud? Y Colombia es uno de los más bajos. Por eso me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano era de los peores del mundo. Todo lo contrario, de los mejores del mundo, y espero más bien que con la reforma no lo vayan a cambiar. Y por supuesto, lo que todo el mundo habla del gobierno es el proceso de paz. Pues ahí también estaba el sector privado, desde el principio. Entre los 5 negociadores plenipotenciarios había uno específicamente representando al sector privado. Luis Carlos Villegas, que venía de la presidencia de la ANDI, era uno de ellos, y después Gonzalo Restrepo, expresidente de Éxito, fue el que lo reemplazó, siempre llevando la voz del sector privado en el proceso de paz, siempre dando sus opiniones y vigilando que las líneas rojas que habíamos puesto desde el principio, que eso es una buena práctica en una negociación. Voy a poner unas líneas rojas, sector privado no se va a negociar, aquí no vamos a nacionalizar todo, las Fuerzas Armadas no se van a negociar, línea roja. Pues el sector privado siempre, dentro de la negociación y por fuera, estuvo muy presente. De manera que ahí pues, las FARC dejaron de existir como grupo armado. Uno de los propósitos de todo ese proceso, y vimos ahí pues cómo ha venido evolucionando eso. El resultado de todo eso que les acabo de decir, ¿en qué se traduce ya en términos concretos? Recuperamos el grado de inversión que habíamos perdido 11, 12 años atrás. Ustedes saben perfectamente lo que eso significa en el costo de los intereses de todos y cada uno de ustedes. La inversión extranjera promedio de la primera década era de 6.5 millones, subió a 13 mil millones de dólares. El PIB per cápita aumentó 30%. La pobreza multidimensional bajó del 23.5% al 12.2%. También la pobreza monetaria, la que se mide por ingresos, bajó del 37% al 27%. Y la pobreza extrema, que era uno de los objetivos prioritarios, bajó casi a la mitad, 12.5 a 7.2. El desempleo, prometimos en la campaña que lo bajamos a un dígito, bajó a un dígito y se mantuvo durante los 8 años en un dígito.
Se crearon más de 3.5 millones de empleos, por primera vez la mayoría formales. Ustedes saben lo que eso significa para la economía. La inflación promedio de 2010 al 2019, 3.6%, la más baja en los últimos 50 años. ¿Y eso qué quiere decir? El presidente Carter hace muchos años, estaba recién elegido, se inventó como un indicador que se llamó el indicador de miseria. Inflación más desempleo. Entre más alto, más miserable; entre más bajo, más próspero. Pues logramos ese indicador de miseria, el más bajo en la historia. El más bajo en la historia. Y eso produjo algo que también es muy relevante para Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo. El famoso indicador Gini lo bajamos de 0.56 a 0.517. Uno cree que eso es poquito, eso es muchísimo. Infortunadamente ha vuelto a subir. Y el año 2017, algo que también es muy relevante, fue el año más seguro en la historia, de acuerdo a todos los indicadores: homicidios, secuestros, ataques, el más seguro de la historia. O sea que este enfoque de la tercera vía tuvo éxito, y creo, además, estoy convencido que sigue siendo muy vigente aquí y en el mundo entero. No se han inventado un modelo más práctico y más efectivo. Yo espero que con esos indicadores pueda ingresar a ese grupo de mandatarios que invité hace 13 años aquí, pero que también, y con esto cierro, quería hacer una exhortación a todos, sector público y sector privado, a esa relación, a las relaciones políticas entre políticos, a las relaciones empresariales entre empresarios, y recordar una frase que George Washington dijo con vehemencia y pasión en su discurso de despedida cuando él dejó de ser político. Le ofrecieron ser presidente por tercera vez. Dijo algo muy sabio: los expresidentes no debemos seguir interviniendo en política ni interviniendo en cosas del país, yo les digo adiós. Y pronunció un discurso donde le dijo a las generaciones futuras, era el primer presidente de una democracia: si quieren mantener la democracia, y la democracia es lo que mantiene la libertad, y la libertad incluye la libertad de mercado, si quieren mantener la democracia, no se les olvide la palabra mágica de moderación, que es lo que nos ha faltado aquí en Colombia y en el mundo entero. Estamos perdiendo la moderación, nos estamos polarizando, radicalizando, y eso impide el diálogo, eso impide la creación de consensos, la creación de arreglos, de acuerdos, y la democracia no es nada diferente a unos acuerdos entre diferentes sectores de la sociedad. Cómo nos distribuimos el presupuesto, cómo priorizamos las políticas, son acuerdos, pero en un ambiente polarizado, sin moderación, eso es imposible. Por eso yo también quiero finalizar. Yo sé que AmCham no es parte del Consejo Gremial, pero muchos de ustedes sí asisten a las juntas directivas de los diferentes sectores. En este momento hay una pelea entre exfuncionarios de mi gobierno para ver quién se queda con la presidencia o si mantienen al presidente, y esa pelea me parece totalmente inoportuna y además inconveniente. Los gremios deben hacer sentir su voz, deben
expresar sus argumentos como los oímos durante todo este periodo de mi vida pública, pero los gremios no pueden cortar el diálogo constructivo con el gobierno porque dejan de tener razón de ser. Entonces, mi consejo muy humilde es que les digan a sus voceros en los gremios que dejen esa pelea y que más bien se unan y tengan un diálogo constructivo. ¿Y qué quiere decir diálogo constructivo? Hay diferentes tipos de diálogos. Yo me puedo sentar con Jean-Claude a decirle lo que yo pienso y a convencerlo de que lo que yo pienso es lo correcto. Ese es un diálogo que yo diría que es más destructivo. En cambio, si yo me siento a oírlo, a escucharlo, a aprender de él, eso es un diálogo constructivo. Y eso es lo que nos falta aquí en Colombia y en el mundo entero, y eso es lo que los exhorto a que estimulemos, diálogos constructivos para mantener las libertades, las democracias, entre ellas la libertad de mercado, para que esa tercera vía, el mercado hasta donde sea posible, en lugar de restringirse, se vaya ampliando. Muchas gracias.